La heráldica es la ciencia del blasón. Según la Real Academia Española, blasón se define como el arte de explicar y describir los escudos de armas de cada linaje, ciudad o persona. Es también un campo de expresión artística, un elemento del derecho medieval y de las dinastías reales hasta nuestros días. Más recientemente, ha sido admitida dentro de las ciencias anexas de la historia junto con la diplomática, la sigilografía y la vexilología. Se desarrolló durante la Edad Media en toda Europa hasta convertirse en un código coherente de identificación de personas, progresivamente incorporado por estamentos de la sociedad feudal como la nobleza y la Iglesia católica para la identificación de linajes y miembros de la jerarquía, siendo igualmente adoptado por otros colectivos humanos como gremios y asociaciones, además de ser adoptado para la identificación de ciudades, villas y territorios. Blasonar significa describir las armerías siguiendo las reglas de la ciencia heráldica. En un estricto sentido, el blasón es un enunciado que puede ser oral o escrito. Es la descripción de las armerías hecha en un lenguaje técnico, el lenguaje heráldico. El blasonamiento es la acción que consiste en describir las armerías, y por lo tanto de enunciar el blasón que representa. La ciencia del blasón es muy antigua, se funda menos de un siglo después de que se estableciera el uso de armerías en la Edad Media. La heráldica es lo relativo al lenguaje del blasón, a la ciencia de los heraldos y al diseño de las armerías. Más específicamente, es la disciplina que tiene por objeto el conocimiento y el estudio de las armerías. La heráldica cubre 4 disciplinas conexas. El blasonamiento. Históricamente, la heráldica es la ciencia de los heraldos, que en los torneos anuncian a los caballeros describiendo en su lenguaje propio las armerías que portaban en su escudo. Esta disciplina se prolonga hasta la heráldica teórica, que tiene por objeto precisar las reglas del blasón, su vocabulario, su gramática y su semántica. Puede convertirse en un deporte mental consistente en describir en términos de blasón figuras variadas y originales, a veces alejadas de composiciones tradicionales, cuya legitimidad descansa en ser fiel a un genio heráldico. La composición. La rama tradicional de la heráldica se refiere a la creación y a la composición de las armas y blasones para aquel que desea convertirse en titular. Esta heráldica se apoya en una parte en la genealogía del titular y por otra parte en el simbolismo particular que desea conferirle a sus armas. La heráldica, no teniendo más reglamentos que ella misma, puede llevarse a estas composiciones empujadas por la vanidad de cliente excesos. La heráldica ha creado numerosos muebles inútiles simplemente por originalidad. La regla fundamental de la nobleza es que el titular quien debe darle prestigio a sus armas, no a la inversa, y debe haber, por tanto, una prudente sobriedad. La decoración. La rama artística de la heráldica se interesa en la representación gráfica de los blasones en la forma de armas y armerías, para armar toda clase de soportes. La heráldica histórica. Es una ciencia auxiliar de la historia. Por un lado, se apoya en los documentos y muebles armados para obtener información particular sobre la historia de un titular. Por otro, analiza la composición de esas armas y blasones para estudiar, de manera general, la simbólica social. Caballeros y batallas. El uso de las armerías viene de la evolución del equipo militar entre los siglos XI y XII, que hicieron prácticamente imposible el reconocimiento del rostro de un caballero. El casco de los caballeros, que figura todavía en los ornamentos exteriores, cubría progresivamente la cara. La nariz estaba protegida por un nasal. La cota de malla, que protege la cabeza y el cuello, tiende a cubrir parte baja del rostro y está definitivamente cerrado por una visera móvil. Para hacerse reconocer en las batallas y los torneos,
los caballeros comienzan a pintar figuras distintivas sobre sus escudos, muebles y figuras geométricas. El escudero es un hombre que acompaña a un caballero y carga su escudo. A partir del momento en que el escudo porta las figuras distintivas, el escudero que porta el escudo puede representar al caballero, aún en su ausencia. El escudero es probablemente el origen de la representación de los tenantes en los ornamentos exteriores. Las 5 regiones principales del escudo, jefe, corazón, flancos diestro y siniestro, punta, se refieren a las partes del cuerpo del escudero que porta el blasón en el pecho y se presenta de frente. Como el escudero está visto de frente, diestra y siniestra están invertidos en heráldica en cuanto a su significación usual. La derecha del escudero es la izquierda del observador y viceversa. La razón de ser de un caballero es librar batallas. La batalla le permite probar su valentía a través de sus encuentros y los rescates recolectados sobre los vencidos aumentaban sus bienes materiales. En un comienzo, no hay gran diferencia entre el desarrollo de una batalla y el de un torneo. En los dos casos, se trata de una gran trifulca armada organizada en un campo de batalla entre dos bandos, donde los participantes respetan ciertas reglas. La diferencia es en el entorno de la confrontación. Los torneos se desarrollan en tiempos de paz, para permitir a los caballeros ganar gloria y riqueza, y mostrar cuál es el bando más fuerte y prestigioso para el honor colectivo. Inversamente, las batallas son organizadas en tiempos de guerra para mostrar cuál es el bando más fuerte, por ejemplo, para vencer a quien gobierna sobre tal o cual territorio. Permiten también a los caballeros participantes ganar gloria y riquezas, y por tanto no tenía sentido matar al adversario ya que no habría nadie para pagar el rescate. Lo que caracteriza el estado de guerra en esta época es la marcha de caballería. Ella consiste en atravesar el territorio enemigo quemando y masacrando todo a su paso. La marcha no es muy peligrosa para la tropa armada y sirve sobre todo como provocación contra el señor del lugar. No pudiendo proteger sus tierras y sus sirvientes contra las agresiones de los enemigos, se muestra incapaz y por tanto deshonrado. Además, como los cultivos fueron quemados, está privado de ingresos financieros en sus tierras. Para los grandes señores, el rol del escudero tomó progresivamente una dimensión diplomática y se especializó en la función del heraldo. Desarmados, sin valor de rescate, se benefician de inmunidad diplomática de facto y pueden desplazarse libremente para asegurar su misión, incluyendo en los campos y países enemigos. Son sujetos, en consecuencia, de una imparcialidad y discreción estrictas. La actividad de los heraldos se rige por todo un código de derechos y obligaciones. Los heraldos de armas portan una túnica, el tabardo, que los hace inmediatamente identificables. Es una túnica densa y desciende hasta las rodillas, armada de las armas de su señor por adelante, detrás y en las mangas. Es una vestimenta que indica que su portador se beneficia de los privilegios de inmunidad de los heraldos. El tabardo transforma al heraldo en un símbolo viviente de las armas y del honor de su señor. En la Edad Media, el heraldo se vuelve un servidor público al servicio de un príncipe o un señor. En el desarrollo de la guerra, está encargado de llevar la declaración de guerra, las advertencias. Para los caballeros que participan en una refriega, sea en batalla o en torneo, puede recibir testamentos o depósitos sagrados y se asegura de los dignos servicios funerales en caso de ser necesario. Su papel se completa finalmente sobre todo lo que respecta al honor. Reconoce las armas de los nobles y vigila los blasones. Preside las ceremonias y los juegos, y es testigo de actos de valor. Las figuras pintadas en el escudo, establecidas y enunciadas por los heraldos, dan origen a la heráldica. La heráldica es esencialmente la ciencia de los heraldos, y su origen no puede comprenderse sino a través de su rol. El primer elemento que fue armado con un objetivo militar fue el escudo del caballero. Después, estos elementos fueron retomados en todo su equipo para permitir reconocer al titular en los lados de sus armas, pero también para representar el estandarte o marcar su propiedad, cascos y armaduras de los caballos.
Este vínculo entre las armas y su titular fue retomado en la composición de los sellos. Las armerías fueron así transformadas en la imagen de la personalidad jurídica. La práctica de sellos armados se extendió hasta ser de uso común de todas las entidades capaces de tener un sello. Esta práctica aún está viva en el uso de los anillos armados, los cuales están, en un principio, destinados a servir de sello. Es por lo que están grabados de manera cóncava y normalmente usados en el dedo meñique. En un principio reservadas a los jefes de guerra que las portaban en sus escudos, a finales del siglo XI, el uso de armerías se extendió progresivamente a los caballeros y después a la nobleza, siglo XII. A través de la identificación de la persona por las armerías, notablemente en los sellos, el uso se extendió a las mujeres y a los nobles prelados, finales del siglo XII, y de los prelados pasó a los burgueses, artesanos y jueces, capítulos, corporaciones, comunidades urbanas a principios del siglo XIII, comunidades eclesiásticas y órdenes religiosas, siglo XIV, señoríos, dominios, provincias, universidades y administraciones civiles. Transformadas en un signo de identidad social, las armas se vuelven hereditarias y designan a casas, es decir, a las familias y vínculos de parentesco, después y más generalmente a vínculos sociales que son cada vez más representados, siglo XV. Hasta el siglo XVI, las figuras empleadas eran principalmente figuras animales, en número bastante restringido, así como algunos muebles inanimados y sobre todo figuras geométricas. Sin embargo, el repertorio se engrandece con objetos, armas, partes del cuerpo, edificios, etc. Armar un objeto le agregaba un elemento decorativo y afirmaba un vínculo con el titular, legible y comprensible por aquellos que no sabían leer. Las armerías se encontraban así en todos los testimonios del pasado, documentos, libros, tapicerías, monumentos, placas de chimeneas, muebles, joyas, vehículos. La identificación de las armerías permite reemplazar su soporte en el tiempo y el espacio social, y de retrasar parte de la historia del origen geográfico. La identificación del titular es facilitada por los ornamentos exteriores, notablemente las órdenes de caballería representadas. Estos pueden conducir a una gran precisión, incluyendo año de creación. Cuando ésta ha modificado frecuentemente la composición de sus armas y la conjunción de armas sobre un mismo soporte puede conducir a conclusiones incluso más precisas. La composición de un blasón representó gráficamente la situación de un titular conforme a un cierto orden social. Entre los siglos XIII y XIX, el estudio del blasón supone entonces un cierto conocimiento de la sociedad y de su organización en nobleza, rangos, órdenes y costumbres. Sin embargo, tener armerías nunca ha sido, desde el punto de vista histórico, un privilegio de una clase noble. Las armas no son nobles por naturaleza. En un inicio no son más que la insignia del titular. Es la obligación de este titular ennoblecerlas, es decir, manifestar su nobleza por sus actos, otorgándoles honor y gloria a sus armas. El reconocimiento social oficial de este carácter noble o ennoblecimiento no viene a reconocer sino una nobleza que ya ha sido adquirida previamente. El noble es esencialmente el jefe de algo, es quien tiene gloria y honor. El medio para acceder puede ser por las armas, por violencia o usurpación, por herencia de posesiones o siendo el titular de un cargo. En esta lógica, el ejercicio eficaz y durable del poder es su propia legitimación y solo el resultado cuenta en el largo plazo. Una persona es reconocida como un noble cuando ocupa una situación de mando o responsabilidad por un tiempo prolongado, al punto de identificarla con esa persona social. Las armas representan a la vez a la persona, su poder actual y la gloria acumulada por muchas generaciones. El éxito atrae más éxito, incluido a los miembros de su familia, y una casa noble tiende a mantenerse así. La dirección de unas tierras o de un territorio es generalmente hereditaria y no es siempre posible distinguir las armas de una tierra de aquellas de la casa que la dirige. En cambio, un cargo es generalmente personal.
aunque está más a voluntad del que figure en los ornamentos exteriores que en las armas propiamente dichas. Las armas más famosas son el signo de una propiedad colectiva con las que se debe o se desea relacionar. La relación se traduce en retomar las armas íntegramente, en caso de que el jefe de la rama, con una brisuria o en una composición. Esta relación se obtiene por derecho de título, herencia y rama, por adquisición, dominios poseídos, o por privilegio adquirido o concedido. Es un honor el portar armas famosas y este honor obliga en principio al titular a contribuir a la gloria de esas armas. Es por eso que se expresa en la frase nobleza obligada. Portar armas nobles significa simplemente que es de una rama noble, pero no dice nada más sobre su propio carácter. El titular de un blasón es la persona que designa ese blasón. Las armas le pertenecen a un cierto titular, del cual se representan los atributos por los adornos exteriores. Es el conjunto de esta relación lo que representan las armerías. El titular puede ser de cualquier tipo, individuo, familia, colectividad o institución. La composición de armas nuevas traduce lo que el titular poner por delante en relación a un tejido de vínculos y de derechos sociales. Simbólica primitiva, pero también pertenencia a una rama, por las armas de la familia. Afirmación de su genealogía, por composiciones de las armas de sus padres, abuelos. Matrimonio, por composición de las armas del cónyuge. Dominio sobre los cuales se tienen derechos reales o supuestos, actuales o pasados. Las armas de las ciudades o instituciones se componen con aquellas de su fundador o señor. Las armas, propiamente dicho, son generalmente invariables, pero los adornos exteriores dependen generalmente del titular, sus títulos, dignidades y cualidades, su función o su condición social. Las órdenes de caballería nacen con las cruzadas, alrededor de órdenes religiosas con vocación militar. Como todas las órdenes monásticas, estas pueden asociar a no religiosos. La pertenencia a una orden manifiesta su asociación con una cierta vocación, y el prestigio de la orden descansa sobre el miembro asociado. Al término de la Edad Media, las órdenes de corte sin vocación religiosa fueron creadas, la más prestigiosa siendo la Orden del Toisón de Oro. Las insignias de la orden de caballería fueron generalmente parte de los ornamentos exteriores de las armerías. Ciertas órdenes se inscribían, dependiendo del jefe, en el escudo militar. Lo más usual es que se añadiera un collar de la orden alrededor del escudo. Cuando el titular era miembro de muchas órdenes, la orden más prestigiosa se situaba en el exterior. La admisión a una orden era el objeto de un acto oficial y registrado. Es por ello que la representación de un collar de la orden en las armerías permiten identificar al titular más precisamente que simplemente enunciando las armas familiares. Aunque la creación de los blasones depende de la iniciativa de sus futuros propietarios, tiene desde el inicio reglas más o menos estrictas, con vistas a hacer la identificación eficaz, lectura fácil por el empleo de colores francos sobreponiéndose los unos sobre los otros, motivos de gran tamaño con contornos simplificados fácilmente legibles, y sobre todo la unidad de las armerías a menudo no respetada, más por ignorancia que por intención de plagio. Esta intención de identidad se traduce también por el uso de símbolos, recuerdo de traducciones de rasgos característicos vinculados al propietario o por figuración de patrimonio y o juego de palabras. Pero el blasón no está fijado y puede evolucionar en función de realizar una alianza en la que los blasones de los aliados se reúnen para no formar más que uno, una reunión codificada por reglas que traducen el tipo de unión. Una herencia, que impone a veces al heredero una modificación del blasón en función del grado de parentela. Distinción honorífica, acordada por un suzerano, que le da a un vasallo el derecho de añadir en su blasón un elemento distintivo del suyo, una aumentación.
Distinción o modificación para distinguir un nuevo blasón de aquel que se deriva. De igual manera, puede desaparecer y ser reemplazado por un blasón de sustitución cuando el blasón original ha sido deshonrado por una acción poco honorable de su propietario o de un ancestro del mismo. Reglas del blasón. De hecho, no se conoce más que una sola regla que se pueda enunciar en términos indiscutibles, es decir, para la que se pueda determinar con certeza si es respetado o no. No metal sobre metal, no esmalte sobre esmalte. Significado de las armas. Las armas son indudablemente significativas. Hay sistemas precisos y completos de interpretación simbólica de armas ya definidos, pero tales sistemas aparentan ser una mancia, un arte adivinatorio. Aunque hay armas que han sido deliberadamente compuestas en referencia a uno de esos sistemas, no es el caso general, y la identificación precisa del sistema utilizado es igualmente una tarea delicada. El valor que puede tomar una figura en un sistema particular es el propio de cada sistema y no puede generalizarse. Si muchos cruzados portaron una cruz, si es besante carga usualmente el blasón de un antiguo cruzado. No podemos deducir por eso que todas las cruces heráldicas fueron creadas en las cruzadas, ni que la pieza honorable en forma de cruz haya tenido siempre un motivo religioso. Puede no ser más que una figura puramente geométrica, o resultar de una composición, o referirse a un lugar. Pero después de establecer como principio hay siempre un significado en cada elección de figuras. Hemos de decir que numerosas armas no tienen significados conocidos, y los que se les dan habitualmente no son, frecuentemente, más que hipótesis. La interpretación de lo simbólico debe ser prudente con su contexto. El titular de las armas no las ha compuesto arbitrariamente y un significado puede tener su origen en armas preexistentes. Armas compuestas. Los escudos compuestos pueden corresponder a matrimonios, a piezas concedidas por la gracia del rey o por adquisiciones. Quienes cargan sus derechos en las armas correspondientes los traducen gráficamente en la composición de las armerías. La composición más simple consiste en poner dos escudos juntos manteniendo la forma individual de cada uno. En la Edad Media se tenía el hábito de juntar los blasones de los cónyuges, el marido a diestra, el lugar de honor, y la mujer a la siniestra. Después de esta moda evolucionó y se acuartelaron los blasones con armas de los esposos. En primer y cuarto las armas del esposo, en el segundo y el tercero las de las esposas. En los siglos XVII a XVIII, las armas subcompuestas buscaban artificialmente representar sistemáticamente todas las alianzas y ancestros de un personaje, por sus cuarteles de nobleza, al punto de volverse globalmente ilegibles. En estos excesos que completaban las grandes armas, la composición se opone a la primera regla del blasón, que le impone a las armas el ser simples. Sin embargo, es legítimo, aun por vanidad, representar sobre un mismo escudo las armas de todos los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Pero esta composición es artificial y no muestra más que las alianzas. Las armas personales deben mantenerse simples.